Esto es Préndete y bueno, el tema del día de hoy son las pensiones de alimentos. Sí, esos padres irresponsables que no cumplen con la manutención de sus hijos y creen que las mujeres son las únicas que tienen que velar por ellos. Y ellos bien, gracias. Por eso está con nosotros la doctora Úrsula Bazán, abogada. Bienvenida, Úrsula, al programa. Y con ella vamos a conversar y también a hablar de algunas cositas sobre el público que nos ha preguntado sobre este tema que es tan delicado. Así es, bienvenida doctora, y creo que de eso se trata, instruirnos, aprender. Muchas mamás que ni siquiera saben cómo iniciar un proceso de alimentos, que por derecho les corresponde a sus hijos. Vamos entonces con la pregunta del público y es del Instagram de Préndete. Adelante con la primera pregunta en pantalla, señor director. Abran las redes. Buenos días, tengo una consulta. ¿Cómo ingreso una demanda por pensión de alimentos, doctora? Muy bien. Una demanda de pensión de alimentos se ingresa al juzgado de paz letrado del distrito donde tú vives o el distrito donde vive el demandado. Por ejemplo, yo vivo en La Victoria y quiero que el padre de mis hijos les dé una pensión de alimentos y él vive en San Miguel. Entonces yo puedo escoger si esa demanda la voy a presentar en La Victoria o si la voy a presentar en San Miguel. Ahora, tenemos dos opciones. De repente, mamita, tú no tienes las posibilidades de iniciar un proceso de alimentos. ¿Existe la posibilidad de recurrir a estos juzgados y que no se nos cobre por este proceso? Por supuesto, porque el proceso de alimentos, como se trata de satisfacer la necesidad de una persona que requiere pues atender su subsistencia, entonces ahí no se cobra tasas ni cédulas e incluso puede ingresar la demanda sin la firma de un abogado. Eso es muy importante. Pero claro, en este caso la persona va a tener que saber cómo redactar. Ahí empieza la situación, porque uno no sabe cómo redactar esta solicitud. Pero en todo caso, ¿no? Tienes dos opciones. O vas con tu abogado y pagas tu abogado y también tienes la posibilidad de poder entablar esta demanda sin la necesidad de un abogado. Ahora, por ejemplo, la señora vive en La Victoria, pero el hombre se fue a vivir a los Estados Unidos. ¿Qué sucede ahí? Ya, puedes demandar en La Victoria, no hay ningún problema, pero ¿qué pasa? Que a esta persona la van a tener que notificar en Estados Unidos. Entonces así se complica el asunto. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer algo que se llama exhorto, es decir, que el juez de acá le pase la voz al juez de allá para que lo notifiquen al individuo. Porque habría que especificar también, si está en Estados Unidos, en qué ciudad y tener la dirección. La dirección. Porque muchas veces hay hombres que se van, sea a cualquier país, y no se sabe ni siquiera en qué ciudad ni en qué dirección están. Y ahí, ¿cómo ubicas ahí? Ahí lo vas a tener que notificar por edictos, ¿no? Se va a tener que publicar. Ahora, yo tengo una duda. En todo caso, el papá está fuera del país y no tenemos dirección, no sabemos nada. Yo puedo ir a demandar y llegado el momento, no sé, el tiempo, el padre regrese a Perú, ahí podría ser notificado o encontrado. Exacto. A ver, se supone que cuando tú demandas cualquier cosa, sea alimentos, lo que fuere, para que esto sea válido, para que la notificación sea válida, él tiene que tomar conocimiento o en su domicilio o en todo caso, si tú no sabes dónde vive la persona, está no habido, inubicable, entonces lo que tú vas a hacer es declarar bajo juramento que no conoce su domicilio y vas a pedir que se lo notifique por edictos. Ahora, ¿no? Y se publique. Puede ser que el hombre se fue, ¿no? Desapareció, no sabemos si está fuera del país o en provincia, no sé qué. Pero puede haber la posibilidad que se descubra que está en un país y si él quiere ingresar acá al Perú, ¿puede ir de frente preso? Puede ir preso siempre y cuando exista una orden judicial de que él debe tanto por alimentos, tanto por devengados. Entonces el juez que ha estado conociendo mi caso, que ha visto mi demanda, mis pruebas, puede pedir que se mande copias certificadas de todo lo que hay ahí y notificar a la fiscalía para que haga la denuncia de un delito que se llama omisión de asistencia familiar. Vamos con la siguiente pregunta en pantalla, por favor, señor director. Atención, mamitas y papitos, porque también hay mamás deudoras, ¿Cuál es la diferencia entre un juicio de alimentos y de vengados? Ya.
El juicio de alimentos, que en realidad el nombre es proceso de alimentos, Ajá. es todo ese trámite que se da desde la demanda hasta la sentencia de alimentos y la ejecución de la sentencia. ¿Qué son los devengados? Es el dinero que debe el deudor desde que la sentencia sale, van pasando los meses, van pasando los años y poco a poco la deuda se acumulan intereses y esos son los devengados. Por ejemplo, le tocaba dar 200 soles mensuales y se ha acumulado de 12 meses. Si tú multiplicas 12 meses por 200 soles, si no me equivoco, te salen 2.400 soles. Pero eso va a generar un interés. Por supuesto. ¿Y el interés más o menos cuánto sería? Mira, eso te lo calcula un perito contable, ¿no? Mandan a las pericias contables del Poder Judicial y ellos calculan cuánto hay de entonces, intereses. Carla Tarazona, de los 114.000 soles que te deben es mucho más. Ahora, Habría que acá hay meterle otra cosa. intereses ahí, ¿no? La pregunta de muchas mamás también es, y mientras yo tengo el proceso de alimentos hasta que me sentencien, ¿qué voy a hacer durante todo ese tiempo? ¿Existe algo que tú le tienes que pedir a tu abogado o tienes que pedirle al juez que se llama? Asignación anticipada de alimentos. Asignación anticipada de alimentos, que es la cifra que va a poner la jueza o el juez, dependiendo de lo que te toque, hasta que dicte una sentencia. Lo que le dieron a Andy Polo, Exacto, y ¿recuerdas? el beneficio de ahora, que a raíz de la pandemia, ahora las sentencias se pueden dictar por Zoom de inmediato cuando estás en pleno proceso. Exacto. Y ¿Ya? además el tema de la virtualidad ayuda bastante en realidad, ¿no? Que podamos hacer desde la casa de pronto sin doctora, trasladarte, pero ayuda hay personas bastante que no... con la sentencia de alimentos, pero con los devengados es no. otro trámite. Es un parto. Ahora, yo también tengo una consulta. Vemos muchos casos de la farándula que las mujeres han perdido la tenencia de sus hijos. Caso Angie Gibaja y la actriz Magali Solier. En este caso, ellas, como madres de estos niños, también tienen que pasar una pensión a sus hijos, me imagino. Claro, Ya. porque el que tú no tengas la tenencia de tus hijos no significa que no tengas que cumplir tus obligaciones como padre o como madre. Así no los tengas, tienes que pasar una pensión. Y por ejemplo, hemos visto que ellas no están en condiciones de ni siquiera de trabajar. ¿Qué pasa en ese momento también, ¿no? Ahí hay otra cosa, ¿no? Porque los alimentos no significan solamente que tienes que atender a las necesidades del que los va a recibir, sino que también tienes que tomar en cuenta las posibilidades del que los va a dar. Entonces puede ser que un padre sea discapacitado físico, que no pueda trabajar, una discapacidad mental y no Pero lo eso pueda se hacer. tiene que probar. Se tiene que probar en un demostrar. proceso, Sí, claro. así es, pero bueno, lo que quiero en estos momentos, tú que nos estás viendo en casa y de repente estás pasando por una situación, un tema de alimentos, o quieres cobrar tus devengados, o quieres asesorarte, en pantalla aparecen los números del programa 470-5555, 470-5555, 470-8555, 470-8555, porque la doctora Úrsula va a tratar de aclararnos el panorama, de poder entender mejor las situaciones, porque claro, como uno no sabe muchas cosas e ignora estos temas de leyes, como dicen, echa la ley, echa la trampa, entonces, por eso es que algunos procesos, tu hijo cumple 18 años y nunca le dieron nada. Puede O ser. estás con tus devengados, ya tu hijo terminó la universidad y tampoco cobraste nada. Están que escriben también en las redes sociales personales también sobre algunas preguntas sobre pensión de alimentos. Tenemos una pregunta número 4, vamos a verla. A ver, señor director. Bien, ¿cómo hago para acceder al proceso de alimentos gratuitos, doctora Bazán? Ahí había un punto que nos faltaba tratar, que es que el Estado también te proporciona consultorios jurídicos gratuitos. Entonces ahí lo recomendable es que, si bien es cierto, puedes hacer el proceso de alimentos con un formato, sin la firma de un abogado, lo cierto es pues que es bien complicado que la persona vaya sola y que pueda hacer su demanda de alimentos. Entonces, Porque ahí, hay que tener mañas también, los abogados tienen también para eso han no estudiado. tanto los como abogados, mañas, ¿no? pero sí tienes que conocer los trámites, porque si no, no vas a Mira, saber por dónde empezar. Y una letra mal escrita, una palabra mal hecha, tienes que hacer todo de nuevo. Una demanda mal hecha está condenada al fracaso. Sí. Así ¿Ya? es.
Entonces, ahí lo más recomendable es que aquella persona que no tenga las posibilidades de pagar un abogado busque algún consultorio jurídico gratuito, que hay incluso universidades que lo tienen. Yo creo que es importante buscar esa asesoría gratuita, porque también hay la payasada de los padres que no quieren dar la pensión, que comienzan a poner sus recursos de amparo y ¿qué hacen con los procesos? Dilatan, porque lamentablemente acá el tema de juicio de alimentos no es tan tajante como en otros países sí lo es. Entonces te comienzan a sacar 500 recursos con el pretexto, no les da la gana de dar. O esos padres de familia o madres de familia que estaban en la planilla de una empresa ganando 8.000, 9.000 soles y de pronto, no, me sacaron de la planilla y ahora estoy con recibos y gano 3.000. Por eso hay que prevenir, sucede, ¿no? Y también pedir un embargo de la CTS para que se retenga. Entonces, si la persona se va de la empresa, ya sea que renuncia o lo despidan, te puedas asegurar tú el pago de parte de la pensión por lo menos. Ah, el embargo de la CTS es buen dato, ese Cuentas también. bancarias. También esas empresas que les encanta tapar a sus trabajadores y que en planilla no ponen lo que realmente ganan, sino que bajan. Claro, exacto. Ahí Como también hay un tema delictuoso, Como el ¿no? caso de Antonio Cartagena, que ganaba 700 soles. A siendo ver, el ¿quién te dueño va a de la creer que orquesta? gana 700 Bien, soles? porque tú eres el protagonista. Estamos aquí para escucharnos. Tenemos la llamada de nuestro seguidor televidente, Jorge Pérez, desde San Juan de Miraflores. Buenos días, Jorge. ¿Cuál es tu pregunta? Aló, ¿qué tal? Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos Mi días, pregunta Jorge. es, ¿cómo hago para cobrar el dinero que me deben de la pensión de alimentos? Ok, Gracias. muchas gracias, Jorge, en San Juan de Miraflores. Tú eres el protagonista y vamos con la respuesta de la doctora Bazán a la pregunta de Jorge. Si tú tienes tu sentencia de alimentos, entonces tú puedes pedir judicialmente al mismo juzgado donde tú has demandado que se ejecute esa sentencia y que se Si establezca tienes cuáles son tus devengados. sentencia o conciliación. Conciliación también, ¿no es Ajá. cierto? Entonces ahí ya vienen corriendo los devengados y tú pides al juzgado que se ejecute esa sentencia. Claro que igual demora, ¿no? Ahora, yo tengo una Seamos pregunta, francos. doctora. ¿El tema de la pandemia es una justificación para no dar la pensión? Para nada, porque, ok, se entiende que hay personas a las que les ha ido mal económicamente, y lo sabemos, creo que el que menos conoce A la mayoría. alguien, ¿no? La mayoría. Unos que han tenido que coger de sus ahorros, otros que se quedaron sin pero ahorros. así recibas 100 soles al mes, de esos 100 tú le tienes que dar a tu hijo algo. No te quita la obligación, sino que de acuerdo a tus posibilidades tú reajustas lo que das, pero no quiere decir que no vas a dar nada. Aparte, doctora, yo sé que estamos en un consultorio, yo quería decirlo desde el día de ayer. Yo no entiendo cómo, yo no soy padre de familia, pero yo no entiendo, es decir, si yo soy tan puntilloso con mi cuenta del agua, de la luz, del teléfono, es decir, soy así, yo digo, ¿cómo no entiendo cómo los padres o madres no pueden cumplir con sus hijos? ¿Cómo puedes tú tomar desayuno y cómo vas a pensar que tu hijo no tomó o no tomó desayuno, si fue o no fue al colegio? A mí, yo no puedo concebir que pueda haber un padre o una madre que no pasen lo que tienen que dar. No entiendo. Eso es algo que yo no entiendo. Y yo sé que eso va más allá de tu labor como abogada, porque bueno, pero es algo ya del ser humano, del corazón, de lo que uno siente, ¿no? Parte del ejercicio de mi profesión también, porque como abogado de familia tú estás en medio de ese drama. No puedes estar ajeno a ello. Es decir, yo no entiendo cómo Leonard León puede celebrar cumpleaños y bautizo de su tercera hija, mientras que a sus hijos no le ha pasado la suma aproximadamente de 114.000 soles. Yo no lo puedo concebir. Y no porque sea Leonard León y porque esté Carla Tarazona acá. Vemos muchos casos, Dorito Orbegoso, la comediante Puca, la mujer de Andy Polo, es decir, infinidad de casos. Es lo que yo no Doctora, entiendo. yo tengo una pregunta porque creo que la gente o le falta la capacidad de entender, comprender, o a veces por querer defender lo indefendible o porque a la otra persona le cuentan otra historia. Yo quiero hacerle una pregunta para que quede clara esta situación. Si tú debes 2 años de pensión y de pronto en enero te dan una sentencia, mira, hablamos pasado, ¿no? Debes 2 años de pensión, te dictan sentencia en enero con otra pensión y tú enero, febrero depositas, igual estás debiendo, porque tú no has saldado la cuenta anterior. Exacto, la cuenta anterior la tienes que saldar. El que tengas una sentencia nueva que te reduce la pensión de alimentos no significa que va a reducir lo que ya estaba antes. Exacto, entonces, para aquellos ignorantes que creen que porque depositan 2 meses o muestran su voucher de 2 meses,
la deuda continúa, porque mientras tú no pagues la deuda que tienes, esa deuda sigue ahí. En todo caso, en vez de subir... ¿Por quién lo dices, Carla, Un específicamente? ratito, déjame ¿no? terminar. En vez de subir tus 2 últimos vouchers o mandar a tu mujer a que suba los últimos 2 meses de voucher, deberías mandarle a que suba desde abril del 2020 hasta diciembre del 2022, que es tu deuda. Y hablo de mi caso, porque ya estoy cansada que se quiera engañar a la gente porque subes 2 vouchers y ya cumpliste. No, falta tu deuda desde abril del 2020 a diciembre del 2022. Entonces, vamos a esperar que a la señora, como le encanta defender lo indefendible, suba su voucher del abril 2020 a diciembre del 2022, demostrando que todos esos meses ha cumplido con la Y conciliación. piensan que con eso van a solucionar todo y como que eso los hiciera menos responsables. Y no es así. Exacto, porque la deuda sigue. La deuda Cuando sigue. tú muestres el voucher de la deuda total cancelada, ahí estarás libre de polvo y paja. Estarás libre de polvo y paja sobre la deuda que ha pasado si la has cancelado, pero vas a tener que seguir pagando la nueva pensión, no te eximes. ¿Desde cuándo has empezado con todo este rollo judicial Si yo, realmente? teniendo abogado, ya llevo más de 2 años, no quiero pensar lo que una madre de familia que tiene que ir a buscar, que sea todo gratis, tiene que demorar. Gracias a pandemia, ahora sí dictan sentencia en el momento virtual. Pero en el tema de los devengados todavía existen vacíos. Y lo que yo decía, ponen recursos de amparo para justificar que la pandemia, que el no sé qué, que tienen que volver a hacer liquidación. Señores, la deuda está. Lo que falta es celeridad en nuestro juzgado. Y si alguien no va preso, no es porque estás al día, es porque lamentablemente el Poder Judicial tiene tanta carga procesal que demora. Exacto, es que lamentablemente cada juzgado tiene a su cargo más de 2000 expedientes. Entonces, ¿cómo pueden ser céleres si les dan esa carga tan tremenda? Doctora Bazán, una consulta. Este aproximado de que le deben a Carla Tarazona de casi 114.000 soles, ¿se puede llegar a un acuerdo y pagarse por partes? Por supuesto, y con sí. eso resuelves bastante, ok, porque ya. puede ser que le digan, ok, Carla, ¿no? Porque es tu caso, entonces Sí, es el caso no estoy de cometiendo Carla. infidencia. Entonces puede ser, no te den 100.000 soles y te digan, ¿sabes qué, Carla? ¿Sabes? Te voy a pagar en 10 partes, en un año te voy a dar de 5.000 en Exacto. 5.000. Ah, pensé que pero se de todas tenía que maneras pagar puedes todo. llegar a un acuerdo posterior a la sentencia, eso es totalmente Sí, válido. porque eso al lo hice final- una vez en el año 2009, pero cuando ya no es cuando es reincidente, ya no, pues, ¿qué tal 2019. ostra? Ahora, el pagar los últimos 2 meses de este año no te quita lo que debes antes. Entonces, Y ahora muestra la pregunta es, esos 2 años que ahora faltan. en marzo, ¿qué día tendría que pagar su cuota de marzo? Bueno, en realidad cuando tú tienes Ya. un proceso de alimentos dentro del mes, puede ser el 1, el 2, el 3, el 5, mientras no termine el mes. Hasta el momento Estás no te bien. han pagado lo de marzo 2023. Ah, no, está enero y febrero. Ah, ok. Pero falta abril 2020 a diciembre 2022. Entonces, no crean o se dejen o piensen que porque te depositan los 2 últimos meses de una última sentencia, ya lo demás queda saldado, porque no es así. ¿En No qué seamos Totalmente, ignorantes. salvo que hayan pactado algo por el Que- estilo, que no pero hay. no hay. Si No hay. Y lo no. que yo sí pediría al juez que está llevando ¿En mi qué caso juzgado de está tu devengado, caso? ¿En qué no juzgado? lo tengo ahorita, Ah, pero ok. se lo voy a pedir a mi abogado, es que tengan más celeridad con este tipo de situaciones, porque a mis niños no les voy a decir, espérate 2, 3 años, pues, a ver qué va a pasar. Además, Claro. eso es un martirio para los padres y para los hijos, porque a veces por mucho que tú trates de ocultarles la situación, ellos se dan Y cuenta fuera y se de eso, enteran al doctora, final. yo pregunto, ¿qué pasará si yo no trabajo? No, como- imagínate, no como podrían como ir al colegio, no doctora, podrían como le tener pregunté nada. ayer, como le pregunté ayer, ¿qué hubiera pasado si hace 2 años o Carla Tarazona se quedaba inmovilizada en una cama o parapléjica o derrame cerebral que le imposibilite de trabajar? cualquiera le puede ¿Qué hubiera- pasar. Claro, que hubiera el papá del tercer hijo, que es Cristian Domínguez, sí cumple, pero ¿qué hubiera pasado con los 2 hijos mayores de Carla si es que Carla no hubiera podido darles nada? Imagínate, ¿no? Eso es todo un problema, porque claro, legalmente suena bien bonito que si no están los padres o no están posibilitados, tú te puedes ir contra los abuelos o los hermanos mayores, pero vamos, en la práctica no se da. ¿Y por qué son tercos? O sea, no seamos ignorantes. Acá hay una abogada y se lo vuelvo a preguntar.
depositar 2 últimos meses de la sentencia te hace un padre responsable cuando tienes No. una deuda de casi 2 años? No, definitivamente no. Estás tratando de tapar y de maquillar tu deuda. Ahí ¿Y podrías está. decirnos, Carla, cuánto es lo que ha depositado por enero y por febrero? Yo ya lo dije, por sentencia, porque encima Ya. pidió reducción de alimentos y que yo no sé por qué la aceptaron, porque cuando un padre es deudor, no tendría por qué ser aceptada una demanda de alimentos para bajar la pensión. Entonces, la jueza en enero sentenció por 2 niños 2.500 soles, que es 1.250 por cada niño. 1.250. ¿Ya? Entonces, desde enero, febrero son sus 2 vouchers que ponen sus redes sociales, pero ya, pues, está bien, has depositado estos 2 últimos meses. ¿Y los otros años qué pasó? Claro, Carla, yo entiendo que es 1.250 por cada uno y que a ti te correspondería 1.250 más por cada uno. Con 2.500 soles tú sí puedes Las manejar la personas, situación yo te de voy a cada uno decir, de tus gracias hijos. a Dios, mis posibilidades por mi trabajo hace que yo pueda cubrir las cosas de mis hijos. ¿Por qué? Porque ¿ustedes qué pensarían si yo fuera de esas personas? Claro, Valentino recibe su pensión completa más lo que yo también le puedo dar. Claro. Pero si él recibe completo lo que le da su papá, que es mucho más de lo que da él por dos niños, este señor, sería justo que yo a Valentino sí le dé lo mejor y que a mis otros 2 hijos no les dé simplemente por el hecho que el papá no da. Exacto, porque ahí, aunque sea un poco salirse del tema, si tu hijo menor Valentino recibe, ponte 5.000 y tus otros hijos van a gozar de 2.000 cada uno, ya está habiendo en el hogar una distinción entre los hijos. Claro, en este caso habría que hacer una lista de los gastos, porque tus hijos, con los 1.250 que da Leonard por cada uno y que tú tendrías que dar 1.250 soles aparte, tendrías que, es decir, corresponde, ¿cuánto porcentaje consume cada hijo de agua, de luz, teléfono celular, teléfono y fijo, ojo, cable, y ojo, internet, la que comida, que yo la tuve- ropa, los medicamentos, Y el ojo, seguro de salud, el colegio, son la 1000 cosas, movilidad, 1000 y los cosas. cumpleaños que tengan? Si hoy hacemos una lista, Ahora, me muero. imagínense qué tipo de madre sería yo si comienzo a diferenciar que a ti sí te dan y a ti no te Ah, dan. no, tú vas al colegio de 300 soles y el otro sí va al de Tal 1000 cual. porque Cristian da, Y ¿no? eso no es lo correcto. No, Exacto. uno se esfuerza y es lo que hago yo también por mis hijos. Y siempre me voy a llenar la boca en decir que yo sí me rompo el lomo por mis hijos para que venga cualquier hijo de vecino a querer minimizar o maquillar las cosas. Porque no es, y mi situación la pasan muchos. Gracias a Dios yo trabajo. Pero ¿qué pasara si yo no trabajara, si yo no hiciera? Sería todo un tema, ¿no? Para la educación de tus hijos, estarías totalmente estresada, los chicos devastados. Y fuera de eso, doctora, para que la gente entienda también, porque dicen, ay, la plata. Bueno, cuando fue pandemia, el papá de Valentino y yo conversamos, porque eso es cuando 2 personas razonan y conversan, y me dijo, no te puedo pasar esto, puedo esto, pero cuando la situación se nivele, regresamos. Y así llevamos la fiesta en paz y cumplió con todo de Valentino, pero se preocupó, hasta vendió atunes, el hombre, por cumplir con su hijo. ¿Cuál es la diferencia del otro Ahora, lado? Carlos, yo te quería preguntar algo porque la gente siempre en redes sociales dice que tú has tenido hijos para luego sacarle plata Ay, me encantaría. a los hombres. Yo digo, con 1.250 soles que te da Leonard por cada uno de sus hijos, con eso es sacarle plata a los hombres. Eso no es la responsabilidad que tiene Leonard por haber procreado 2 hijos. Porque digamos, pues que si te dieran 20.000 soles por cada hijo, Sí, ya pues, hiciste esa el historia es negocio, distinta. hiciste el negocio de tu vida, ¿no? Señores, todos sabemos que todo ha subido, doctora, todo ha subido. Y muy aparte, no solamente va por un tema de dinero, sino que se cogen de eso para poner de pretexto que tampoco pueden ver a los hijos, ¿no? Y he sido tan considerada y condescendiente en muchas cosas que ni siquiera el tema de las deudas o los problemas que pueda tener entre adultos meto a mis hijos, porque ellos siempre han tenido la decisión si quieren salir o si no quieren salir con sus papás. Pero así es, pues lamentablemente cuando una sale a reclamar lo que por derecho corresponde, una es la loca, mala, mentirosa, ambiciosa, la que dijo, la que no dijo. Por eso considero que lo mejor es que sea de acuerdo a ley y que se asuman las consecuencias de los actos. Y que tú estás pidiendo lo que tus hijos necesitan y así lo has sustentado. De colegio gasto tanto, en agua gasto Y tanto. más todavía. Así es, Exacto. ¿no? Bueno, lamentablemente hay mucha gente que dice sí, porque ella tiene hijos solo para luego sacarle la plata. Cuando uno empieza una relación con alguien es porque te enamoras.
y luego los hijos vienen después. Totalmente. Es decir, yo no creo que alguien se meta con alguien para tener hijos, sacarle plata, salvo que sean esas mujeres que se meten con hombres millonarios que les pueden dar mucho Además, dinero, ¿cómo vas a ¿no? asumir tremenda responsabilidad que es tener hijos con un fin económico, ¿no? Porque no solamente hay que darles dinero, cosas materiales, sino la crianza Y también ojo, es un trabajo. ojo, quiero aclarar algo, porque seguro por ahí saltarán los sapos y culebras a decir, pero es 1.250. Sí, efectivamente, hay personas que viven otra realidad, que de repente dan menos dinero y esas cosas, pero como siempre digo, no va por un tema de dinero. Y también sabemos que el papá canta todos los fines de semana y no baja de los Y 2 Carla, 3 eventos a la y Carla. semana, y gratis, no creo que vaya a cantar. No, y ojo, si le han puesto ese monto, la jueza en este caso, es porque los ingresos lo ameritan. ¿no? Me Totalmente, imagino, ¿no? se toma en cuenta ese factor también. Ok, doctora, ¿por qué estos casos, sobre todo en el Perú, demoran tanto? Porque eso nos va a responder después, porque he visto casos de una niña que recién a los 22 años, el papá dio todo lo que debía, pero eso lo hablamos más adelante. Antes Carla tiene un consejo que darnos de Santa Natura. Así es, Quedó una pregunta para nuestra abogada Úrsula Bazán, el día de hoy invitada al programa por este tema tan complicado que es la pensión de alimentos, recurrente, tener que hablar de montos, pero lamentablemente es por el bien de los hijos. Úrsula, ¿por qué demora tanto en nuestro país, aquí en el Perú, un proceso de este juicio de alimentos? ¿Por qué tantos años puede durar un proceso? Depende de cada situación. Por ejemplo, si el demandado es una persona que está en planillas y recibe todos los meses un sueldo, entonces ahí es un poco más sencillo obtener una asignación anticipada de alimentos o una pensión, porque tú puedes pedir al juzgado que oficie a la empresa y que le retenga cierto monto mensual y te lo deposite a ti en alguna cuenta, o que te haga algún certificado de consignación mensual en el Banco de la Nación. El problema está con aquellas personas que tienen ingresos difíciles de demostrar. Como en el caso, que no por dan ejemplo, boleta, de que no Leonard dan León, factura, en que tu son caso, independientes. Leonard León, él tiene contratos como cantante, me imagino, sea para festivales, los videos eventos, están en todas las redes sociales. y privados en casas, pero de repente hay muchos... Hasta viaje fuera del Claro, país para yo cantar. digo, de repente él no, si factura, no factura, si emite recibo, no emite recibo, ¿cómo hay forma de descubrirlo también? Mira, lo la que está forma de ganando? descubrirlo no solamente va por el tema de cuánto factura o de las declaraciones juradas de SUNAT, ¿no? Tú te puedes pedir también que a esta persona, uno, o le levanten el secreto bancario, ¿no? Y pedirle al juzgado que oficie a diversos bancos para que señalen cuánto dinero tiene esta persona. Claro, me vas a decir, ¿y qué pasa con los que sacan su plata del banco? Porque hay gente que está Y pero la así, guardan en su nada, colchón. y la guardan en el colchón. Pero hay otras cosas, por ejemplo, puedes pedir movimientos migratorios. A ver, es aquella persona que una vez al mes se va a Estados Unidos, se va de compras a Miami o hace celebraciones. ¿Las se fotos va... y videos también sirven? Por supuesto que sí, porque tú estás mostrando el nivel de vida. Una foto en un supermercado con el carrito lleno y repleto de todo comprado, ¿podría servir también? Mira, no es la foto sola, sino que tiene que sumarse a otros factores. Entonces, si yo le enseño al juez la foto, más el movimiento migratorio, más las demostraciones de gastos de esa persona, ello en conjunto nos va a servir para probar las posibilidades. Ok, vamos con la pregunta número 5 en este espinoso tema de la pensión de alimentos. Adelante, señor director. Doctora Bazán, ¿qué es el REDAM y en qué momento... REDAM, disculpen. ¿Qué es el REDAM y en qué momento se inscribe a un padre deudor? Yo nunca había escuchado ese término. El REDAM es el registro de deudores alimentarios, y cuando existe ya una sentencia y hay cierta cantidad de devengados, entonces tú puedes pedir que a esta persona se le inscriba en el REDAM. Ahora, puede ser que el padre pague antes y de repente ya no podamos inscribirlo, o sí puedes inscribirlo. Bueno, si ya la deuda está totalmente saldada y la saldan antes de que tú lo pidas, entonces ahí ya... Ahora, ¿qué de malo o qué de bueno hay para un padre que está ya inscrito en el REDAM? ¿Qué puede pasar con esta persona que está inscrito?
Bueno, por ejemplo, va a tener dificultades para obtener un crédito, por ejemplo, porque así como tú puedes tener una deuda con el servicio de telefonía de tu casa, así como tú puedes tener una deuda con tu tarjeta de crédito, las deudas alimentarias también son deudas y eso también te va a impedir o dificultar ser sujeto de crédito, ¿no? Si quieres un préstamo, por ejemplo. Entonces, para aquellas mamás que ya tienen una sentencia y que todavía no les han pagado, pueden inscribir a este padre o madre que deba, porque también hay mujeres que deben, en el REDAM, y esto los va a perjudicar porque no van a poder sacar créditos. Claro, porque eso es algo de público conocimiento. Entonces, cuando tú quieres sacar un crédito, te investigan, pero lo que tienes y lo que no tienes, ¿no? Entonces, también va a aparecer eso. Mira tú, qué importante es que nos informemos, señor, señora, porque claro, para los padres deudores, qué fácil es, no, pues no te doy, y con ellos no es. Bueno, y lo que no les interesa su vida tampoco. su vida no cambió, y ellos siguen comiendo, siguen paseando, siguen viajando, siguen haciendo su vida normal, mientras la otra parte se las tiene que ingeniar para poder cubrir lo que el otro no da. Vamos entonces con la pregunta número 6. Adelante en pantalla, por favor. ¿Cómo hago para que un padre deudor tampoco salga del país? Porque también cuando estos sinvergüenzas deben, lo primero que hacen es fugarse del país. Ya, tú cuando tienes un proceso de alimentos, puedes pedir al juez que se le impida la salida del país hasta que asegure el pago de los alimentos, ¿no? Entonces ahí tú haces este pedido al juzgado, el juzgado manda un oficio y así ya no puede salir la persona del país. No, si intenta hacerlo, pues lo detienen, no se le permite. Ahora, obviamente, al cancelar su deuda, todo esto sería levantado. Claro, tiene que pedir que se levante todo eso. Son medidas temporales, pero existen para que se asegure el pago. Exacto. Bueno, para todos los que se quieren pasar de vivos, vamos mejor, doctora, ¿qué le parece refrescarnos un ratito? Adelante. Y no me voy a olvidar, ¿ya? Vamos con la siguiente pregunta, doctora. En pantalla tenemos la siguiente pregunta. Buenos días, chicos. Espero que me puedan, Duay, un ratito, por favor. Me puedan responder esta pregunta. ¿Qué otros tipos de sanciones se pueden pedir para un padre deudor? Ya ver, hemos hablado ya del REDAM. Y también impedimento de salir del país. O también hay un proceso que es por un delito que se llama omisión de asistencia familiar, porque el no dar alimentos es un delito. Exacto. Entonces ahí tú le puedes decir al juez, ¿no? Este hombre me debe tanto, esta es la sentencia, por lo tanto, haz copias certificadas y avísale a la fiscalía para que se haga esta denuncia y que se pueden ir presos. Úrsula, he visto muchos casos, por ejemplo, una vez estaba en el aeropuerto viajando a provincia y a una persona, a un señor, no lo dejaron viajar. Entonces, y él no estaba informado y entonces la gente empezó a cuchichear, era un fotógrafo de un medio de comunicación hace muchísimos años y decían, porque tiene un juicio de alimentos y él no estaba entonces notificado, no sabía que no podía salir del país. Es que tú te enteras cuando ya la policía y migraciones están notificados, antes no, porque esto es algo que se llama medida cautelar, así como la asignación anticipada se hace sin avisarle a otra persona y recién se entera cuando ya está todo ejecutado. Entonces, ahora, yo tengo otra pregunta para él en que este también momento. fastidia, porque sí, fastidia y a muchas mamás les debe pasar. ¿Por qué encima que el padre es deudor le tengo que pedir permiso para llevar a mis hijos a un viaje de vacaciones? Eso es todo un tema, pero ahora se ha modificado. El año. El año pasado. El año pasado se ha modificado. Claro. Atentas mamás que quieran llevar a sus hijos de viaje fuera del país y que no le tienen que pedir permiso ya a ese padre deudor. Ay, qué bueno. Claro, lo ideal pues es que él vaya pues a la notaría y te firme el permiso porque sus hijos se van a entretener, se van a relajar viajando. Pero si esta persona está como deudora alimentaria en el REDAM o con omisión de asistencia familiar, no puede oponerse al viaje cuando la mamá lo solicita judicialmente. O sea, ya no los necesitamos. Así es. Queremos agradecer a la doctora Úrsula Bazán, ella es abogada, por haber estado esta mañana con nosotros, ilustrándonos de una forma didáctica y que se entiende sobre este tema de pensión de alimentos. ¿Dónde te podemos ubicar, Úrsula? Bueno, a mi correo electrónico ursula@bazanfantinato.org. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, Carla, vamos a ver lo que sucede en este caso. Yo solamente voy a decir